Bienvenido a otra pregunta práctica de matemáticas SAT de la sección de números y operaciones. Si M es el conjunto de múltiplos positivos de 2 menos de 150, y N es el conjunto de múltiplos positivos de 9 menos de 150, ¿cuántos miembros hay en M y N? Nuevamente, M es el conjunto de múltiplos positivos de 2 menos de 150, y N es el conjunto de múltiplos positivos de 9 menos de 150. Para comprender mejor lo que está sucediendo aquí, avancemos y comencemos enumerando múltiplos de 2, y múltiplos de 9 que sean positivos, y menos de 150. El conjunto M constará de todos los números o miembros enumerados aquí. Observe cómo tenemos múltiplos de 2, pero nos detenemos en 148, porque el siguiente múltiplo de 2 sería 150, que no es menor que 150. Luego, para los múltiplos de 9, nos detenemos en 144. Porque el siguiente múltiplo de 9 no sería menor que 150. La clave para entender esta pregunta es reconocer que si queremos los miembros que están en ambos conjuntos, M y N, que también se puede escribir usando esta notación aquí, ya que 2 y 9 no comparten ningún factor común que no sea 1, los miembros en M y N tendrían que ser múltiplos de 2 por 9, o múltiplos de 18. Para reconocer esto, si observa el conjunto M y N, observe cómo el primer miembro en común es 18. Por lo tanto, se trata de identificar múltiplos de 18 que son positivos y menos de 150. Hay un par de formas de hacerlo. Una forma sería simplemente enumerarlos, como vemos aquí en la parte inferior. 18 veces 1 es 18, 18 veces 2 es 36, 18 veces 3 es 54, 18 veces 4 es 72. Hasta 18 veces 8, que es igual a 144. Y el siguiente múltiplo de 18 no sería inferior a 150. Si los enumeramos a todos de esta manera, lo que lleva un poco de tiempo, solo contaríamos estos miembros, o estos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces nuestra respuesta es B, 8. Debido a que enumerar todo esto lleva bastante tiempo, echemos un vistazo a algunas otras estrategias para resolver este problema. Nuevamente, la clave para reconocer es que si queremos miembros que están en M y N, y dado que 2 y 9 no comparten ningún factor común, buscamos múltiplos de 2 por 9, o 18, que sean positivos y menos de 150. Debido a que podemos usar una calculadora, otra forma de encontrar que hay 8 de 18 que son positivos, y menos de 150, sería tomar 149. Que es el número entero más grande que es menos de 150, y solo dividir por 18. Cuando hacemos esto, obtendremos un decimal, pero si ignoramos el decimal, observemos que solo tendríamos 8, lo que significa que hay 8 múltiplos de 18 que son menores que 150, y positivos. La otra opción sería usar la función de tabla de la calculadora. Si presionamos y es igual, y luego porque estamos buscando múltiplos de 18 que sean positivos, y menos de 150, ingresaremos 18x. Y ahora podemos usar la función de tabla para identificar los múltiplos de 18. Antes de hacer esto, verifiquemos la configuración de nuestra tabla. Presionaremos la segunda ventana y nos aseguraremos de que la característica independiente está en automático. Si no es así, solo lo resaltamos y presionamos Enter, y ahora vamos a presionar segundo, gráfico, y comenzaremos a las 18, ya que ese es el primer múltiplo positivo de 18, y determinaremos cuántos múltiplos de 18 hay menos de 150. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que el siguiente múltiplo de 18 no es menor que 150. Por lo que hay 8 múltiplos de 18 que son positivos y menos de 150. Usando la función de tabla aquí, tomaría mucho menos tiempo que completar la lista de múltiplos de 18 a mano, lo que hicimos aquí al principio. De cualquier manera, hay 8 miembros en los conjuntos M y N. Espero que hayas encontrado esto útil.